tardes a todas y a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión 2022 de la serie Jornadas de Investigación en el Instituto. Esta serie se realiza 2 veces al año, a partir del año 2018 ya, con el objetivo de abrir un espacio de discusión al interior de la comunidad académica. En esta ocasión presentamos a Felipe Irarrázaval, geógrafo de la Universidad de Chile, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Manchester. El año 2020 se incorporó al instituto como investigador postdoctoral y profesor adjunto, cofinanciado con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, para el desarrollo de su primera investigación postdoctoral, la cual se tituló Geografía de la Renta Extractiva, Desigualdades Territoriales y Conflictos por la Renta del Cobre en Chile y Perú. El día de hoy nos presentará el avance de su segundo proyecto postdoctoral que lleva el título de esta presentación: Urbanización Carbono Neutral, la ecología política urbana de las ciudades bajas en carbono, la cual se basa en su recién iniciada investigación asociada al concurso Policy Postdoctorado, patrocinada por la profesora Carolyn Stam y financiada por ANIT hasta el año 2024. Agradecemos también la presencia de Martín Arboleda, quien hará los comentarios de la presentación. Martín es doctor en Ciencias Políticas y parte del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Sus áreas de investigación son la economía política global, la teoría social crítica y los estudios agrarios y territoriales. Sus investigaciones sobre la economía política de los recursos naturales en Chile y América Latina han sido publicadas en reconocidas revistas académicas e internacionales. Bueno, ahora tendremos una presentación de alrededor de unos 30 minutos, luego damos la palabra a Martín para que haga los comentarios y posteriormente abrimos la mesa para que todos los asistentes puedan participar de la discusión. Felipe, te doy la palabra. Muchas gracias, Valentina, por la introducción con mucho detalle. Muchas gracias a todas y todos los que están acá, a Martín especialmente por aceptar la participación como comentarista principal de este primer avance del proyecto, que en realidad no tengo mucho avance, obviamente. Los proyectos, los ANIT de postdoc que empezaban en abril, mediados de abril, entre transferencia de fondos y cerrar los pendientes de la vía, es poco lo que he avanzado como tal. Así que lo que voy a presentar hoy día fundamentalmente es el planteamiento del proyecto, brevemente conversar los ejes de trabajo que quiero tener, y desde ese punto ir escuchando comentarios para ir cómo podemos ir ajustando, direccionando algunos aspectos de la investigación. Como toda presentación de cambio climático, hay que partir con cierta visión negativa del futuro, cierto pesimismo, porque un poco es lo que ha marcado los reportes del IPCC y los organismos internacionales, y lo que ha ido saliendo en los últimos datos, particularmente el sexto reporte. Y lo que nos está diciendo, lo que nos dijo el sexto reporte, es que estamos cada vez un poco más de la distopía que nos ha venido planteando la ciencia ficción en torno a las variaciones del clima, la forma de la vida humana en la Tierra y las consecuencias que esto puede tener en el largo plazo. Dejo, por ejemplo, la cita de un reportaje que salió en el diario La Tercera sobre las condiciones de las corrientes, la temperatura de las corrientes marinas, cómo están cambiando, y esa era la base argumentativa de lo que pasa en el día después de mañana en la película. Y que sale, si bien los expertos geofísicos van comentando de que si bien no es el ritmo que estaba propuesto en la película, la tendencia ya se observa. Y si vamos tomando particularmente el ejemplo del sexto reporte del IPCC, en donde se ve que en el escenario que se ve en línea amarilla, que es el del estado de las cosas actuales, se proyecta un derretimiento total del hielo ártico, igual como en una muy mala película, pero muy visionaria respecto a cómo se podía proyectar esta discusión, que es Waterworld, que en el 95 ya planteaban que el producto del derretimiento de los hielos árticos se iba a subir el nivel del mar, al punto que nos íbamos a replantear completamente la vida en la Tierra. La película probablemente se excede unos cuantos pueblos, pero hace el punto y empieza a plantear estos aspectos que con los reportes científicos en mano vemos que cada vez, si bien obviamente hay que matizarlo, es ficción, estamos acercándonos más y más allá, a la espera de lo que serán los siguientes reportes y siguientes avances. Pero para tranquilidad de todas y todos acá, sepamos que esta distopía se va a contener porque las ciudades nos van a salvar. O al menos así, en buena medida, en los que uno va saliendo en lo que ha sido el aterrizaje de todas las discusiones climáticas o de distintos desafíos globales de sustentabilidad, desde los límites del crecimiento en adelante, hacia lo que son las ciudades.
Se suele plantear que las ciudades son el origen de los problemas y hay muchas métricas al respecto, responsables de cerca del 60 o 70% de las emisiones de dióxido de carbono, consumen cerca de un porcentaje similar en la energía primaria global. Efectivamente, buena parte de las emisiones recientes que están gatillando el cambio climático como tal, vienen de las ciudades. Sin embargo, si uno ve a lo que van a todos los reportes de los organismos internacionales, del IPCC, con los reportes, con los capítulos de ciudades, Banco Mundial, lo que fue la proyección de Río 2012 con los objetivos de sustentabilidad, hay una alta expectativa de que las ciudades son la gran solución acá. Y lo que hagamos en las ciudades, y aquí vamos a ir bajándolo posteriormente a lo que podemos ir entendiendo como un urbanismo climático, es la gran solución a este problema. Me cuelgo del trabajo de Hilary Angelo con David Watchmuth, que ellos plantean una revisión de literatura más o menos ampliada, de que hay un cierto consenso de que se plantea que las ciudades nos van a salvar. Y el libro de Breccia y Travis, que quizás no es tan conocido, pero me sirve para llevar este argumento al paroxismo, de que ya existe esta idea muy definida de que lo que se haga en las ciudades va a salvar el mundo. En ese sentido, se posiciona nuevamente, así como en el trabajo de ellos van discutiendo lo que fue los límites del crecimiento, de lo que fue el informe Brundtland, las distintas discusiones internacionales sobre habitabilidad en la Tierra. Ellos dicen que con el cambio climático esto toma un cuerpo distinto y un nuevo impulso y se posiciona en las ciudades en ese sentido. Y aquí, si uno hace una revisión de lo que han sido las agendas internacionales, particularmente las Habitat 1, 2 y 3, o también las conferencias de medio ambiente, empieza a ver que hay un cierto desfase o se empieza a marcar un contrapunto distinto a lo que es la clásica discusión del urbanismo sustentable, muy característico de Río 92 en adelante, con las discusiones del Smart Growth, el uso de tecnologías para hacer uso más eficiente de energía, infraestructuras verdes, azules y grises, etc. Y empieza a aparecer un aspecto que es distinto. Si Habitat 2 se enfocaba en las ciudades del sur global, posicionando aspectos de justicia social al centro, ahora con distintos ritmos, depende de la comunidad epistémica que está hablando. En Europa parte con Kioto con más discusión más activa, a nivel global hay un segundo aire con el protocolo de París del 2015 en adelante. Empieza a haber una redefinición de la agenda de cómo se debe afrontar la sustentabilidad urbana, poniendo énfasis centralmente en lo que se puede entender como un urbanismo climático, en el que Jennifer Long y Rice nos plantean en base a 3 aspectos que son característicos. Sin duda, en primer lugar, lo que son las reducciones de emisiones, particularmente CO2, pero esto puede dar base para el metano, por ejemplo, otros gases de efecto invernadero, como aspectos centrales para el desarrollo de nuevas infraestructuras en las ciudades o para cualquier tipo de transformación del medio construido en esto. En segundo lugar, las infraestructuras nuevas que se vayan desarrollando, se propone, deben ser resilientes ante las amenazas del cambio climático o ante las vulnerabilidades, y de aquí empezamos a combinar aspectos de adaptación a los riesgos de desastre, con también que estas infraestructuras tienen que estar alineadas con los objetivos de la carbono neutralidad. Y en tercer lugar, retomando lo que estaba mencionando al principio, si antes había una discusión de justicia social al centro de lo que era Habitat 2, por ejemplo, aquí con el cambio climático empieza a haber un rescalamiento de los discursos de justicia social hacia desafíos globales. Empieza a aparecer una narrativa climática urgente, probablemente yo me puedo colgar de la ciencia ficción y de los documentos internacionales para hacer el punto de eso, que hay que tomar acciones para preservar la vida humana en la Tierra, o la vida humana al menos como la hemos conllevado en los últimos 30 años. Y en cierta medida este urbanismo climático empieza a despolitizar la discusión respecto a que son diagnósticos y recetas bastante definidas respecto para lo que tenemos que hacer en ese sentido. Y si tomamos un poco lo que son las iniciativas que sigan dando, o sea, las primeras etapas del urbanismo climático, como plantea Harriet Bulkley, con un voluntarismo municipal muy marcado, de gobiernos locales que estaban tomando acciones hacia allá lo que es post-protocolo de Kioto y Acuerdo de París, donde los estados nacionales empiezan a tomar compromisos más activos y se empiezan a reescalar estos tipos de iniciativas. Vemos que en general hay un común denominador en donde la infraestructura urbana va a jugar un papel fundamental en lo que son las reducciones de emisiones.
En ese sentido, lo que se pone al centro en todo esto es que hay que generar un nuevo medio construido, ya sea como una regeneración del tejido urbano o bien las nuevas zonas urbanas que se vayan ir generando, que tengan que estar alineados con los objetivos mencionados anteriormente, es decir, infraestructura resiliente y reducción de emisiones en general. Y si uno va a los que son todos estos documentos, aquí está el Carbon Neutral City Handbook, el alineamiento de Carbon Neutral Alliance, de la de C40, que es una otra organización de ciudades por el cambio climático, o el programa de ciudades bajas en carbono, de desarrollo de ciudades bajas en carbono del Banco Mundial, todos más o menos juegan con las mismas variables. El primer diagnóstico, sin duda, es que las ciudades son responsables de buena parte de las emisiones, como mencioné anteriormente, 60-70% según cómo se mida, y si vamos al interior de las ciudades, cerca del 70 o 80% de esas emisiones tienen que ver con el transporte terrestre o bien con el consumo de energía, excluyendo transporte. Por lo mismo, como el diagnóstico es sencillo, las soluciones también son sencillas dentro de lo que son estos, o relativamente sencillas respecto a lo que son como tal. En estos mismos documentos, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar calefacciones de gas natural y electrificar lo que más se pueda, tener flotas de vehículos eléctricos, tener sistemas de planificación que reduzcan los viajes, etcétera, etcétera. Cosas que hemos escuchado bastante en general, introducir sistemas descentralizados de energías limpias, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve esta discusión de ciudades carbono neutrales, así como se plantean los principales organismos internacionales y lo que van tomando acciones los gobiernos nacionales y locales, o sea, ya hablamos de una política bastante multiescalar en ese sentido, el diagnóstico y las alternativas son más o menos acotadas y uno compara los planes, serán más o menos ambiciosos, con métricas más o menos refinadas, pero siempre estamos hablando de este mismo diagnóstico y solución. Y bajo esa premisa, lo que yo propongo en el proyecto es pasar de una discusión de la ciudad carbono neutral, que ya tiene una agenda bastante extendida desde los 2000 en adelante, cada vez más creciente sin duda, hacia una discusión de lo que es la urbanización carbono neutral, mediante una aproximación a lo que voy a explicar ahora, que es una ecología política de las ciudades carbono neutrales. En ese sentido, lo que propongo en primer lugar es, siguiendo el trabajo de Harry Buckley, conceptualizar los sistemas de infraestructura y la ciudad como aspectos co-construidos, es decir, que no podemos ir disociando estas infraestructuras nuevas que se están implementando en las ciudades de lo que es la producción del medio construido y la planificación y la gestión de las ciudades como tal. Y esa co-constitución de infraestructura y ciudad hay que entenderla como un proyecto de decisiones políticas que puede ser más o menos disputada, depende del caso, y que van reconfigurando en buena medida la experiencia de la vida en las ciudades. Sobre esa base, sobre esa co-constitución de la ciudad y los sistemas de infraestructura, propongo una ecología político, o sea, extiendo la discusión de ecología político-urbana para dar de entender mejor las relaciones socioecológicas que constituyen los procesos y formas urbanas. Porque como voy a plantear a continuación, lo que se puede estar haciendo en una ciudad carbono neutral, por ejemplo acá en el caso de Noruega, que tiene una iniciativa brutal de vehículos eléctricos y que se posiciona como la capital mundial de los vehículos eléctricos, lo que se está sucediendo ahí, que puede tener muy buenos alcances en las métricas de reducción de emisiones que están teniendo ellos, merece ser revisado respecto a los alcances geográficos, socioecológicos y de justicia espacial que se están dando acá atrás. Para hacer esto más concreto, y siempre también teniendo en claro la discusión, un poco mi fetiche de estudio es el caso de Noruega, porque tiene esta condición de ser la capital del auto eléctrico, Oslo. Desde esa idea, para tener una comprensión global de los procesos de la urbanización carbono neutral, propongo extiendo el trabajo clásico de ecología político-urbana de Erik Swingedow y Nick Heyman, que es descomponer el análisis de las ciudades carbono neutrales en tres aspectos. Uno que es la metabolización de la naturaleza, es decir, los procesos socioecológicos que están construyendo las ciudades carbono neutrales. En segundo lugar, examinar las formas espaciales que se están generando. Y en tercer lugar, cuestionar un poco los procesos sociales y relaciones de poder que definen cómo entendemos las ciudades carbono neutrales y cómo esto abre espacio para ir generando discusiones respecto a las alternativas que se pueden ir generando. A continuación voy a abordar cada una de estas tres dimensiones, que son las tres dimensiones que son pilares en lo que voy a hacer en el proyecto. ¿Por qué era importante esta idea de hablar de la co-constitución de las ciudades y sus sistemas de infraestructura? Para entender un poco la ecología política de la urbanización carbono neutral.
Cuando hablamos de transformar el medio construido en estas ciudades mediante estas recetas que están más o menos establecidas en estos documentos, vemos que lo que hay atrás es una demanda sustancial de minerales a ritmos que no se han producido. Si ahora la producción de vehículos eléctricos, paneles fotovoltaicos, que son mis dos aspectos de estudio centrales, se han quintuplicado exponencialmente en los últimos 5 años, particularmente después del Protocolo de París, el 2015, lo que vamos a encontrar detrás de esas tecnologías es una demanda impresionante de minerales, muy por sobre la demanda de minerales que tenía tanto la generación energética que tenemos actual, como también lo que es los sistemas de transporte. Esto lo hemos escuchado muy recurrentemente en Chile, producto del litio asociado a las baterías y el rol que puede tener el país en ese proceso, pero cuando vemos la cantidad de cobre que se necesita por cada kilogramo de vehículo eléctrico versus un automóvil convencional, vemos que el rol de Chile como abastecedor de cobre está también teniendo un rol importante en ese sentido, dado que esta transformación del medio construido de estas ciudades, de estos sistemas de infraestructura, requiere una producción de minerales que no hay precedente, ni hablar de lo que son la energía eólica, paneles fotovoltaicos, etcétera, etcétera. Y si entendemos eso, que detrás de cada uno de estos nuevos aspectos de infraestructura o elementos de infraestructura hay una demanda de minerales de este tipo, empezamos a complejizar dónde se está dando la transformación del medio construido producto del cambio climático. Es decir, no estamos hablando solamente ya de las transformaciones en Oslo, en Copenhague o en Ámsterdam para reducirla dentro del principio del urbanismo climático, sino también empezamos a ver que hay transformaciones en el medio construido a lo largo de una cadena de valor que es necesaria para que esto se abastezca. Es decir, no podemos pensar las ciudades carbono neutrales sin la cantidad de infraestructura que se tiene que ir generando, 80.000, 100.000 autos eléctricos, o la cantidad de paneles fotovoltaicos necesarios para alimentar estas ciudades en su conjunto. Y si vemos un poco lo que se va dando en la cadena de valor, vemos que empiezan a aparecer países que están haciendo poco en términos de ciudades de urbanismo climático, como Chile, Perú, Indonesia o Filipinas, porque de ahí viene en buena medida la extracción de estos minerales. Esto abre espacio para hablar de esta idea de la metabolización de la naturaleza, en que estos procesos ecológicos no solamente se dan en las ciudades, sino acontecen en múltiples lugares distantes de estas, en donde se inician las redes de metabolización que proveen flujos socioecológicos y que constituyen estas ciudades. Por eso hablo de la idea de salirnos de la ciudad carbono neutral para entender procesos de urbanización carbono neutral asociados en esa discusión. Y como está un poco bien trabajado en el libro de Martín, en la mina planetaria, la urbanización de la naturaleza es un proceso multiescalar de producción en el medio construido, en donde estos paisajes de extracción, de donde provienen los minerales para estas ciudades carbono neutrales, juegan un rol protagónico para sostener este nuevo proceso o esta nueva oleada de urbanismo climático. Si ponemos a Latinoamérica en el centro de esta conversación, vemos que la producción de cobre viene fundamentalmente de lo que es Chile-Perú o esta altura del arco de los Andes, en donde los proyectos nuevos de cobre que hemos ido escuchando van avanzando un poco hacia el sur, ya no están tan concentrados en Antofagasta, y la demanda futura o proyectada de cobre va desplazándose ya hacia incluso las regiones de Rancagua y Coquimbo con más fuerza. En ese sentido, también hay un desplazamiento de la frontera de los recursos para sostener este proyecto. Y el caso del litio, que probablemente es el recurso mineral más estudiado junto al cobalto por este proceso, también posiciona a América Latina o el triángulo del litio, Bolivia, Perú, Argentina, al centro de esta discusión, dado que de ahí están las reservas más importantes para la producción de baterías con litio, que es lo que se está haciendo en la actualidad. Por eso es necesario entender esta idea como una urbanización extendida de procesos socioespaciales y flujos materiales para ir produciendo estas ciudades carbono neutrales, las cuales no solo pueden ser entendidas dentro de los límites urbanos de lo que puede hacer Copenhague, Oslo o Ámsterdam, sino hay que ir viendo las interacciones socioespaciales que las van alimentando en un sentido más ampliado para entender estos procesos. A eso me refiero con examinar la metabolización de la naturaleza en las ciudades carbono neutrales. Y muy de la mano con esto hay que empezar a reflexionar respecto a las formas espaciales de la carbono neutralidad. Las ciudades carbono neutrales o el urbanismo climático como tal, como fui mostrando al principio, suelen ser planes de reducción de emisiones liderados por gobiernos locales o gobiernos regionales o gobiernos urbanos, pues depende de la unidad administrativa de cada país, en donde se van definiendo
principios, ok, nosotros tenemos un problema de emisiones en tales y tales dimensiones, por lo cual vamos a tener estrategias fundamentalmente en electrificación de la flota de transporte público, generar sistemas de metro, etcétera, etcétera. Y todos los planes funcionan más o menos así y tienen métricas de reducciones esperadas para el futuro. Sin embargo, hay una discusión, como pongo acá el ejemplo del Plan Climático de Copenhague al 2025, que encarna muy bien eso. Sin embargo, si tomamos lo que va siendo la cadena de valor de todas estas nuevas infraestructuras que se van generando, empezamos a ver que el conteo de las emisiones de carbono al interior de los límites urbanos de estas ciudades que están liderando el proceso, particularmente las ciudades de Europa y Estados Unidos, contar las emisiones de carbono adentro de esos límites urbanos se queda muy corto respecto a otras formas de urbanización que se están dando producto de esta demanda de minerales para esta infraestructura. En ese sentido, las transformaciones en el medio construido de la carbono neutralidad no solo deben ser entendidas dentro de los límites urbanos, o lo que podamos entender por límite urbano en cada país, sino que debe ser más allá, teniendo a entender la totalidad de la cadena de valor. En ese sentido, el desarrollo de infraestructura en la mina de Los Pelambres, una de las minas de las reservas de cobre más importantes del mundo actualmente, también es una expresión de carbono neutralidad, en tanto esto es un mercado estratégico para el desarrollo de esta actividad. Pongo también acá abajo una foto de Nueva Fuerabamba, que es un proyecto de relocalización de las comunidades indígenas que estaban en la mina Las Bambas, que es la mina de cobre más grande de Perú en este momento, que fueron relocalizadas y se hizo una ciudad nueva para que ellas vivieran. Nueva Fuerabamba, como se ve, también es un fenómeno del urbanismo climático, en tanto está estratégicamente respondiendo a una demanda para esa infraestructura. Entonces hay que entender acá, tomando el punto de la urbanización planetaria, que el urbanismo climático no solo se da en estas ciudades, sino ya estamos hablando de un fenómeno planetario si empezamos a entender los flujos socioecológicos y en las diversas interacciones socioespaciales que las van acompañando. Esto también es extensible, obviamente, a lo que son los puertos como nodos estratégicos para ir movilizando estos recursos a nivel global, como el caso del puerto minero Tocopilla, o también la proliferación masiva de campamentos en la ciudad de Antofagasta, en donde si bien muchos migrantes, según han documentado varios trabajos, van llegando para tratar de vincularse al sector minero, al no lograr trabajar en eso, terminan trabajando en actividades de servicios que básicamente proveen condiciones para la reproducción social del sector trabajador minero en estas ciudades. Entonces esto también está anclado a la producción de estos minerales bajo un contexto de urbanismo climático en general. Ahora voy a pasar a la última dimensión, que tiene que ver con los procesos sociales y las relaciones de poder que sustentan lo que se entiende hoy día por ciudades carbono neutrales y las fricciones y conflictos sociales que se van dando al respecto. Mi caso de estudio como ciudad carbono neutral es Oslo, como les decía, porque tiene una contradicción muy interesante. Por un lado, Oslo es la ciudad con vehículos eléctricos per cápita más altos a nivel internacional, a nivel global, y se posiciona como la capital de los vehículos eléctricos. Para muchos países esto es un ejemplo a seguir respecto a urbanismo climático y las medidas que se deben tomar con sistemas de infraestructura muy avanzados y con un reemplazo de la flota vehicular muy importante. Sin embargo, a la vez Oslo es la capital de Noruega, país extractor de petróleo, exportador de petróleo, el cual dijo que la producción de petróleo ellos no la van a cortar en el corto plazo, va a declinar naturalmente y se espera que se reduzca en un 65% al año 2050. A la vez de ser la capital del urbanismo climático, es la capital de un país que no quiere dejar los combustibles fósiles abajo. Buena parte de toda la discusión si bien se aplaude lo que son la entrada de energías renovables no convencionales a nivel nacional y a nivel global, porque van teniendo un rol importante en la generación energética, lo que vemos en general en los reportes del IPCC, el último reporte del IPCC y los estudios que han ido saliendo de por qué no se han logrado reducir las emisiones, es que las energías renovables no convencionales van entrando a complementar la demanda existente, una demanda creciente de energía, en lugar de ir reemplazando las fuentes fósiles. Y una medida importante para el reemplazo de las fuentes fósiles es dejar de explotar recursos fósiles. Particularmente el caso de Noruega es interesante porque no podemos decir que tienen la pobreza de su país dependiente de este tipo de explotación de recursos, sino en realidad es una proyección de acumulación mucho más sostenida.
Entonces hay que ir entendiendo cómo estos sistemas de infraestructura, por ejemplo los autos eléctricos, en el caso del urbanismo climático, son formas discursivas y técnicas y relaciones de poder que están diciendo que estamos tomando acción, pero a la vez no estamos tomando los compromisos al ritmo necesario, como en el caso del sector petrolero en Noruega. Entonces también empieza a aparecer esta discusión de que las ciudades carbono neutrales, como tal, consideran viendo qué se mide o no en las métricas de reducción de emisiones, dónde se cuenta esto geográficamente o no. Contamos dentro de la ciudad, vemos la región o vemos a nivel global, y hay discusiones tecnológicas, o sea, métricas al respecto, pero no tan incorporadas en este tipo de instrumentos, va cuestionando la capacidad, la efectividad técnica de estas estrategias para reducir las emisiones, y sin duda esto tiene detrás una situación política en donde no hay un compromiso tan efectivo, particularmente de los países exportadores de hidrocarburos, en efectivamente dejarlos bajo tierra y hacer una transición al ritmo o a la velocidad que es necesaria, siguiendo un poco los lineamientos del último reporte del IPCC, esperando a que no aumentar el 1,5 grados de temperatura media de la Tierra de aquí al 2050. Entonces, aparece que también la ciudad de carbono neutral como un dispositivo político que sostiene situaciones de poder, y que tan buena parte de esas relaciones de poder son responsables de que sigamos aumentando la extracción de hidrocarburos y que no hay un reemplazo efectivo de energías renovables no convencionales por la segunda. Y sin duda, si consideramos que esto conlleva una demanda de minerales sin precedentes, vamos a encontrar una cantidad de conflictos en torno a la minería que probablemente todos y todas han escuchado más o menos, respecto a las poblaciones locales que sufren las externalidades negativas de esta actividad. Están sin duda los conflictos más emblemáticos, que son los de la oposición a proyectos, que en Chile son, en las últimas décadas o 2 décadas, hablamos de cerca de 40 proyectos mineros, todos con conflictos importantes. Podemos, como pongo el caso de Putaendo sin mineras, que es probablemente de los recientes más emblemáticos. Señalo arriba también campañas de exposición a contaminación, campañas de movilización de la población local por la exposición a contaminación de las refinerías de cobre, como el caso del Este Polvo Te Mata en Antofagasta, pero también en Chile esto ha entrado con fuerza con el caso de las zonas de sacrificio. O también pongo, como los gráficos que pongo a la izquierda, de un trabajo que me salió publicado literalmente el domingo en Research Policy, que trata de ver distintas formas de protesta en los territorios mineros, y empezamos a ver que hay una serie de protestas en torno a condiciones de habitabilidad en estos espacios, por un lado los laborales, pero también por demanda de servicios públicos, que tiene que ver con las precarias condiciones de reproducción social que se dan en estas ciudades. Entonces, a la par de que las ciudades carbono neutrales no necesariamente están logrando hacerse cargo del desafío que estamos hablando, van generando nuevas olas y nuevos campos de conflictividad. Y un aspecto que incluyo en la discusión de proceso social y relaciones de poder, para dejar un poco de lado la discusión de conflictos y fricciones, es la necesidad de también ir conversando alternativas al respecto. Sin duda hay que tomar medidas. La infraestructura de las ciudades carbono neutrales en cierta medida van apuntando en la dirección correcta, no en la intensidad correcta y no con el compromiso que estamos necesitando, como se ha ido reportando en los distintos trabajos de científicos especialistas en cambio climático. En ese sentido, tenemos que poder tratar de conversar buscando alternativas para que esta forma de urbanización climática, esta urbanización carbono neutral, vaya haciéndose inclusiva socialmente, tener en consideración una perspectiva de escalares más amplias que permitan avanzar a lo que se puede ir hablando como una transición global justa, que sea efectivamente no solo justa para lo que pasa dentro de los límites urbanos de las grandes ciudades carbono neutrales, sino también en los distintos espacios donde el urbanismo climático está haciendo transformaciones activas en el medio construido. En ese sentido, como plantea el texto de Ayer y Versteg, ir pensando un poco no solo en lo que es la reducción de emisiones, que un poco es el objeto de obsesión en la discusión actual, la reducción de carbono, sino pensar en la relación o el rol que tiene la energía en la sociedad que queremos construir en adelante. Y cómo nos vamos a ir haciendo cargo de las externalidades que se van generando producto de los niveles de demanda que vamos a ir definiendo para la vida humana en el futuro. Esto no se acaba con la reducción de emisiones, esta discusión va a seguir en adelante. Entonces, pensar en ciudades post-fósiles, para no usar el término carbono neutral, requiere también ir pensando en alternativas con las cuales podamos ir haciéndonos cargo de las problemáticas enunciadas anteriormente. Sobre esas 3 dimensiones, un poco para retomar que esto es una idea de un proyecto, trabajo con 4 objetivos. Mis casos de estudio son Oslo y las regiones mineras de Chile, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, particularmente.
y trato de ir combinando la discusión de las redes globales de producción de estas tecnologías de carbono neutral limpia con sus expresiones espaciales que se van generando, haciéndome cargo de los procesos sociales y discursos que van sosteniendo las discusiones de ciudades carbono neutrales, como también que van emergiendo en estas ciudades, en estos lugares que hay luchas sociales más activas. No me voy a extender tanto en esto porque yo creo que ya, al menos deseo, o tengo la idea, tengo las ganas de que haya quedado más o menos claro de qué se enfoca el proyecto con lo que fui hablando hacia atrás. Y me gustaría agregar esto que no se entiende mucho, que es un poco el esquema metodológico, que metodológicamente esto lo abordo con metodologías mixtas, muy anclado en análisis de documentos y entrevistas con actores clave, pero creo que es fundamental, o lo que quería hacer fundamental con este punto, la idea de tener una estrategia de análisis con un análisis relacional comparado, propio del urbanismo comparado, siguiendo a Jennifer Robinson, Gillian Hart o Kevin Ward ahora, que es tratar de no solo ver los estudios urbanos dentro de estas manchas urbanas, como usualmente se ha ido dando, con límites urbanos definidos, sino ir tratando de una comprensión sensible de las interacciones socioespaciales que se están dando en los flujos socioecológicos que alimentan estas ciudades. Tratar de ir viendo cómo las formas espaciales que se van generando emergen producto del caso de estudio y no son entidades discretas y rígidas que podamos ir parcelando para ir comparando ciudades o formas en específico. En ese sentido, siguiendo un poco la idea de ver las formas espaciales de la carbono neutralidad, es importante tener una sensibilidad y permitir que los procesos de interacciones socioespaciales nos vayan dando cuenta de lo que son las compresiones espaciotemporales, siguiendo un poco el trabajo de Dorin Massey, que es la que inspira parte de esa discusión. Y ahora, para ir cerrando, básicamente haciendo tres puntos concretos. El enfoque es extendernos de la ciudad carbono neutral para ver los procesos socioecológicos que las contienen, en un sentido multiescalar, para ir abarcando también los distintos minerales y recursos que son necesarios para esa transformación. Esto también tiene un alcance respecto a lo que se puede entender por una transición energética justa, en donde si no tenemos una perspectiva global, vamos a ir dejando de lado a mucha población local que no va a disfrutar de los beneficios de la carbono neutralidad y va a generar una serie de otras problemáticas que afectan su calidad de vida y que también las limita políticamente. Y esto es un trabajo que se ve como importante, una discusión necesaria, sobre todo a la luz del último reporte del IPCC, respecto a la necesidad y urgencia de acciones, que demandan también que vayamos pensando creativamente alternativas para ir abordando los desafíos del cambio climático, de los gases de efecto invernadero actualmente, y también ir teniendo una discusión más amplia respecto a la relación de energía en la sociedad bajo el modelo de desarrollo que hemos tenido en los últimos 30 o 50 años. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la presentación. Bueno, ahora vienen los comentarios de Martín. Quienes llegaron al final pueden acercarse a buscar ahí por ahí dando vueltas si quieren comer algo. Eso. Damos la palabra a Martín entonces para que haga los comentarios y luego abrimos la mesa al público. Ok, bueno, muchas gracias Valentina, muchas gracias Felipe por la invitación a discutir tu proyecto. Un agrado siempre venir aquí a conversar con los colegas del IEUT, así que, y sobre todo muy contento de ver el tipo de proyecto que quieres empezar a desarrollar. Yo creo que es un proyecto con mucha potencialidad y sobre todo que se inserta en una nueva oleada de estudios sociales sobre el cambio climático que yo creo que vale la pena quizás explorar un poco qué tantos rendimientos te puede dar. Voy a profundizar un poco en eso en un momento, pero por ahora quiero decir como que una de las fortalezas que yo veo del estudio son, bueno, uno, como este enfoque relacional que quieres desarrollar. Es cierto que el tema de la carbono neutralidad o la agenda de net zero para las ciudades se enfoca mucho, digamos, en la escala metropolitana, ¿cierto? Y lo que Daniel Aldana Cohen llama como la huella como del globo de nieve. Han visto como estos juguetes de un globo de nieve que caen unos copitos de nieve, como así se miden las huellas de carbono de las ciudades, que obviamente sabemos a todas luces es una medición totalmente irreal, y obviamente él ha sido uno de los autores que proponen
abrir este globo de nieve y ver como el entramado de relaciones en el que se asienta la intensidad energética o digamos la evolución de la intensidad energética de las ciudades. Así que, claro, el enfoque relacional me parece que es súper importante. Otra de las cosas que me parece muy refrescante, sobre todo dado, digamos, como lo que, el estado de la cuestión sobre todo estudios de la extracción, es como la mirada comparativa entre, o sea, digamos, buscar entender la relación entre extracción y consumo y emisiones, sobre todo en una ciudad que es emblemática del tema del automóvil eléctrico, de la carbono neutralidad como lo es Oslo. Doblemente emblemática, porque Oslo también es uno de los epicentros de la industria petrolera y de las industrias fósiles en Europa. O sea, ahí hay, digamos, una contradicción súper importante que yo me imagino que en la medida en que vayas avanzando, entrando el material empírico, vas a empezar a ver cómo se despliega. Yo creo que hay una historia muy importante por contar sobre eso, porque no sé si sea Suecia, Noruega o Suecia, pero parece que en uno de estos dos países se acaba de desarrollar, ya está casi listo para empezar a funcionar el primer prototipo de planta de captura directa de aire, que son, digamos, estas tecnologías de geoingeniería que son una cosa, una escala gigantesca y descabellada, que después quiero hablar un poco acerca como de las derivas un poco distópicas a donde llevaría este enfoque de net zero si no se aborda el problema o sea, si se queda solamente como está, como un control de emisiones, ¿cierto? Entonces yo creo que por ese lado también es bien, bien importante como no solamente la lectura relacional, sino también la lectura comparativa, ¿cierto? Sobre todo ver cómo están conectados y además porque sobre todo hay hartos estudios hoy en día acerca del litio, con todo el tema del boom del litio y todo eso, pero yo creo que es bien productivo conectarlo justamente con el tema de cómo estas geografías de extracción se conectan con el tema de la ciudad. Otra cosa también, y es el tema dentro del campo de la ecología política urbana, siento que también el interés por el cambio climático todavía está muy infravalorado. De hecho, va a salir ahora en el 2022 una colección editada por María Caica, Roger Cael y otras personas que es sobre ecología política urbana y cambio climático. Pero esto simplemente para decir que es un tema que está ahí como en la frontera, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese sentido, dentro del campo en el que tú te posicionas y vas a trabajar, también es un tema de frontera y sin duda hay como mucho campo, mucho espacio para hacer innovación ahí, ¿cierto? Uno de los aspectos, y aquí digamos como pensando un poco en las observaciones que tengo yo que hacer es, digamos, qué tanto rendimiento, yo creo que la investigación puede tener mucho rendimiento si quizás salir, o sea, como que pongas a dialogar un poco el enfoque como más de ecología política urbana, urbanístico, con la literatura más amplia sobre economía política del cambio climático, y estoy pensando, digamos, en los enfoques importantes que han salido, principalmente de Andreas Malm, Fossil Capital, y sobre todo los enfoques que han criticado el paradigma de la huella de carbono y del net zero, particularmente argumentando que se debe hacer una transición metodológica desde la esfera de consumo hacia la esfera de producción. ¿Por qué? Porque el concepto de net zero como dispositivo de política pública y dispositivo de intervención es un dispositivo que está construido metodológicamente en torno al consumo, los espacios de consumo, las ciudades, las emisiones que los consumidores individuales hacen cuando prenden la luz, manejan el auto, vuelan en avión y demás. Y lo que dicen estos autores, Holly Jimbock en particular, ella el año pasado salió un libro que se llama Ending Fossil Fuels, en donde es una crítica muy sistemática y robusta al concepto de net zero en esos términos. Ella dice, toda la discusión sobre net zero se enfoca en el tema de las emisiones, porque metodológicamente ha sido construido para dejar por fuera el problema de la producción y de las emisiones. Y digamos, para poner una analogía, es como, digamos, si uno tiene la tina de la casa que se está desbordando de agua porque la llave está abierta, ponernos a discutir sobre cuál es el mejor vaso para empezar a sacar agua de la bañera, en vez de ir directamente como a la fuente, que es cerrar la llave de la tina. Y ella dice que el net zero cumple ese tipo como de dispositivo, y obviamente el trasfondo de todo eso son, digamos, los intereses creados de las industrias petroleras que han generado una capacidad de lobby y de intervención y oligarquización del poder político impresionante a tal punto que en los informes, el último informe del IPCC no aparece la palabra combustibles fósiles ni una vez. Se habla de emisiones por todos lados, pero no se habla de combustibles fósiles. Entonces yo creo que entrar, digamos, a dialogar con esa literatura es importante
porque se puede hacer una crítica más amplia del concepto mismo de la carbono neutralidad, y sobre todo, y pienso aquí en el caso de Andreas Malm, y sobre todo de Matt Hoover, el libro que va a salir de Matt Hoover, que es como el cambio climático es una lucha de clases, en donde él dice básicamente, es el mismo argumento, ¿cierto? Como que el concepto de huella de carbono no es coincidencial que él haya creado British Petroleum enfocado en prácticas individualizadas de consumo, justamente para que la gente empezara a echarle la culpa a la persona que anda en una 4x4, la persona que vuela mucho en avión, y que nadie se preguntara por qué British Petroleum puede producir como lo hace sin que nadie, digamos, suene alarmas. Entonces, atrás de esto, digamos, está el problema de los intereses creados, como los intereses corporativos. Y tú hablas en tu presentación, hablaste de las relaciones de poder, ¿cierto? Pero a mí me gustaría saber como cuáles son estos actores que bloquean una acción climática real y sobre todo que esta agenda como de la carbono neutralidad se siga reproduciendo de manera tan acrítica. Porque es evidente que seguir discutiendo sobre cuál vaso es el mejor para sacar el agua de la tina y no cerrar, no sé, como que está desviando de una discusión muy importante acerca de cómo dejar los combustibles fósiles abajo de la tierra, ¿cierto? Y sobre todo yo creo que en el caso que tú estás viendo en Oslo, yo creo que es maravilloso para ver cómo se despliega esa contradicción, porque claramente Noruega, por un lado, ha impulsado la agenda de carbono neutralidad, mientras que sigue también ampliando la agenda de extracción de combustibles fósiles. Entonces, eso, o sea, sería interesante saber, ver, no sé, como, ¿cuáles para ti son estos actores? Porque, claro, para Andreas Malm, para Matt Hoover y Holly Jimbo, hay un tema también de creciente concentración e intensificación del poder oligárquico sobre el proceso político, ¿cierto? Y de qué manera el proceso político de alguna manera ha quedado paralizado por estos grandes intereses creados de las industrias fósiles. Entonces me gustaría saber, digamos, de qué manera va a dar cuenta tu investigación de esto, porque otra de las cosas es que todo este, digamos, aumento explosivo de las emisiones va aparejado también con un aumento espectacular en la concentración de la riqueza. Y dado que tú vas a trabajar con datos, no sé si has visto la base de datos de la World Inequality Lab, que es maravilloso, además es una base de datos construida con un rigor metodológico impresionante, hecha bueno, por Piketty, Gabriel Zuckman y varios otros economistas, en donde cruzan encuestas nacionales de hogares con cuentas nacionales y listas de ricos para mostrar, digamos, la tendencia a la concentración de la riqueza en los distintos países del mundo, con una interfaz súper amigable que uno puede comparar entre regiones, etc. Entonces, ¿de qué manera eso está relacionado con, si quieres, o sea, indagar en el poder? Y yo creo que ese es uno de los grandes legados y como mensajes importantes de la ecología política urbana como campo de estudios. Yo creo que también hay que historizar ese poder, ¿cierto? Como no solamente decir que vas a estudiar el poder, sino, digamos, cuáles son las cambiantes formas de poder de clase que de alguna manera impulsan o permiten la reproducción de este tipo de mecanismos, ¿cierto? ¿Quiénes son en Noruega, por ejemplo? Porque son, por ejemplo, la industria petrolera de Noruega, tengo entendido que está mayoritariamente controlada por el Estado. ¿Qué significa esto? Entonces, como que gran parte de las industrias fósiles estén como controladas por compañías estatales, ¿cierto? Y siguiendo con el tema de las relaciones de poder, también me gustaría preguntarte el tema yendo al tema de las alternativas, ¿cierto? ¿Cuál sería el sujeto histórico de una transición energética democrática, como real, como una acción climática efectiva? ¿Quién podría impulsarlo? Porque hago la pregunta porque también dentro de esta literatura que te comento, que yo creo que podría dialogar muy bien con el proyecto, con Andreas Malm, como Matt Hoover, ellos dicen básicamente que este enfoque metodológico en el consumo lleva, digamos, a una idea de que son las prácticas de consumo de la clase media acomodada, de la clase alta, las que podrían ayudar a bajar las emisiones, ¿cierto? Y que eso debería ser el foco, ¿cierto? Como que comamos menos carne, como, en fin, todo ese tipo como de prácticas. Y lo que ellos dicen es básicamente que ese tipo de política o ese tipo de ambientalismo de estilo de vida, de alguna manera es incapaz de interpelar a las demandas de la gran mayoría de la población,
que su vida no está atravesada por el sobreconsumo, por la culpa por el consumo que tenemos las clases profesionales, como lo llama Matt Cooper, sino más bien por una ausencia de consumo. Entonces, digamos, como todas las ideas de decrecimiento pueden hacerle sentido, digamos, a gente que están como en circunstancias como de las personas que nos encontramos en esta sala, pero para la gran mayoría de la población, una agenda, digamos, orientada en andar menos en avión, en comer menos carne, no tiene sentido porque hay gente que ya vive en circunstancias de austeridad profunda, ¿cierto? Entonces debería ir encaminado, digamos, a otro tipo de estrategias políticas. Y mi pregunta es, ¿ves tú algún tipo de instancia, mecanismo, como movimiento que pueda, digamos, darle cabida a cómo vas a tratar tú las alternativas? O la pregunta, digamos, más amplia es cómo vas a tratar las alternativas. Uno, en términos de cuál sería el sujeto histórico que podría, digamos, acometer o llevar a cabo, hacer posible una transición energética sustantiva, importante. Y dos, sobre las visiones de política existentes, porque yo creo que es bien interesante pensar, obviamente tú hablas de un enfoque global, ¿cierto? Como que cualquier tipo de solución no debería ser, digamos, reducida a un lugar o a otro, sino que debería tener un enfoque global. ¿Hay alguna visión acerca de esto? No sé. Pienso, digamos, ¿hay algún precedente histórico, por ejemplo? Como podrá haber sido, digamos, el sistema Bretton Woods, en donde se trató de hacer un esquema de convergencia global para generar un marco como de estabilidad macroeconómica monetaria y que de alguna manera pueda informar o inspirar alguna agenda de convergencia global. No sé, por ejemplo, Heinrich Böll, la Fundación Heinrich Böll, el año pasado publicó un informe que se llamaba Societal Transformation Scenario y era como un estudio justamente de un modelo de convergencia para hacer que como pudieran confluir las prácticas de consumo de los países importadores de materias primas, Europa, con los países productores de materias primas buscando, digamos, como una cosa que pudiera ir en ambos lados, ¿cierto? Que se redujera por un lado formas de consumo innecesario y hacían como unas modelaciones bien interesantes, por ejemplo, de que la OMS dice que las personas deberían consumir tantos gramos de proteína animal. En Europa, en muchos países, en muchas partes de Europa, se consumen 5 veces más de eso. Entonces, bajar eso significa liberar tantas hectáreas de tierra en, no sé, en la Amazonía para, digamos, procesos de agricultura regenerativa o, digamos, siembra, digamos, de legumbres, cultivos que puedan capturar carbono y eso. ¿Existe, has visto, has explorado algún tipo de paradigma, mecanismo de política pública, ya sea presente o algún precedente histórico que sea interesante? Porque yo creo que eso podría enriquecer muchísimo tu proyecto. Que tú pudieras llegar, digamos, al final y pudieras hacer un barrido, por lo menos digamos, una revisión, digamos, de algunos prototipos, algunos, digamos, protocolos de política pública, caminos no tomados, experimentos fallidos, pero de los cuales se puede aprender de alguna manera, ¿cierto? Digamos, el Green New Deal, por ejemplo, que fue una agenda de política que fue muy importante hace algunos años, pero que ya se ha empezado como a desvanecer un poco. ¿Qué hay, por ejemplo, en el enfoque como de un pacto verde que podría servir para esto? O quizás digamos, ¿cuál podría ser el rol de las ciudades dentro de un pacto verde o de un tipo como de política industrial, un proceso de transformación importante? Porque yo creo que, y nuevamente, como yo creo que el proyecto podría enriquecerse mucho si pudieras, digamos, anclarlo a un problema de desarrollo, ¿cierto? Como al problema como de caminos de desarrollo que se podrían tomar de acuerdo con los hallazgos y como las cosas que tú vas a investigar en tu proyecto, sobre todo porque el entorno político actual, yo creo que amerita, hay, digamos, una avidez con un proceso de cambio, un nuevo ciclo político en ciernes, donde puede que haya como un nuevo ciclo progresista, no solamente, bueno, en Chile ya claramente hay un nuevo ciclo político, pero puede haber el inicio de un ciclo progresista en otros países de América Latina con elecciones, bueno, Colombia, Brasil, y yo creo que eso va a generar un entorno, digamos, de discusión y sobre todo de avidez por como búsqueda, por paradigmas de política que puedan ser interesantes. En ese sentido, yo escuchaba gente, por ejemplo, diciendo, bueno, retomemos el Bretton Woods. ¿Qué había en el Bretton Woods como esquema de gobernanza y como de integración macroeconómica que puede servir hoy para generar un piso de estabilidad ante la volatilidad extrema, como la inflación, como el alza como de precios? En fin, como
pregunta y provocación, o sea, yo creo y yo creo que el proyecto está como tan sólido, bien formulado y como aborda temas tan oportunos que yo creo que sin duda alguna debes conectarlo con el problema del desarrollo, sobre todo de caminos de desarrollo y como cuál visión de desarrollo, sobre todo porque también ha habido toda una suerte de resurgimiento de enfoques que tratan de rescatar el legado radical de las teorías de desarrollo latinoamericana, con libros, no sé, como el de Christy Thornton, el de Revolution in Development, que fue el del rol de los economistas mexicanos en el diseño del sistema Bretton Woods, o el de Margarita Fajardo sobre la CEPAL, como esta historia así como económica muy potente sobre las teorías de la dependencia. Bueno, hay varios textos así que han tratado de rescatar un poco el legado radical de las teorías del desarrollo. Así que eso, me pregunto también de qué manera este proyecto puede también dialogar con ese interés creciente acerca de rescatar un poco estos paradigmas y estos precedentes históricos en donde justamente se trató de construir instituciones antioligárquicas. O sea, porque si partimos de la base de que el net zero, como lo plantea Holly Ginbob y, y, y Matt Hoover, es el resultado de la oligarquización del poder político, entonces tenemos que ver precedentes históricos en la construcción de instituciones antioligárquicas que justamente han tratado de generar un entorno como más, en donde se pueda generar como una mayor autonomía y movilidad en términos de qué tipo de políticas se pueden implementar. Así que eso, esos son como a grandes rasgos, pero como para ponerlo así como bien esquemático, como claro, ¿cuál es el sujeto histórico? Hay un sujeto histórico, ¿cuáles son las relaciones de poder y actores, digamos, de poder importantes? Y tres, ¿cuáles son como los paradigmas o caminos de política o, digamos, implicaciones para el desarrollo que este proyecto tendría? Sí. Pero no, eso, felicitaciones, está muy bueno y muy bueno también poder tener la oportunidad de que lo discutas en esta fase preliminar y también tomar como retroalimentación porque sin duda va a poder enriquecerse mucho. Sí. Muchas gracias, Martín, por tus comentarios. Ahora damos la palabra a Felipe para que responda a las preguntas que hizo Martín y luego abrimos a la mesa, vamos juntando de 3 preguntas para que Felipe pueda responder. Bueno, gracias Martín, son tremendos comentarios, muy provocadores y me tranquiliza tener 3 años para responderlo y no tener que dar respuestas categóricas ahora. Pero sí, todos muy provocadores y un poco tienen la gracia de que a rato desespacializan la conversación tan espacializada que está teniendo acá y empuja a llevarlo a una discusión global que probablemente es la arena política donde está la mayor parte de los desafíos para avanzar en las problemáticas que iba planteando. Voy a juntar el primer comentario del diálogo con la economía política del carbono en general y las discusiones de relaciones de poder y cómo las veo y qué actores son los que van jugando ahí. Un poco anclándome en lo que se ha dicho en los trabajos en términos más empíricos de cuáles son los actores de que están sustentando el que no seamos capaces de reducir las emisiones finalmente, porque a la vez de que hay sin duda una discusión, una construcción de un discurso político de las emisiones, como bien lo planteaste, también hay una observación empírica de que las emisiones tampoco logran reducirse, no han logrado reducirse bajo los términos que se han ido planteando. Y cuando uno va un poco a la discusión de eso, van saliendo distintos aspectos que tienen que ver tanto con actores políticos con intereses materiales muy definidos en la acumulación del capital, como también prácticas culturales o aspectos de una hegemonía fósil que también está bien penetrada en la sociedad y que también hace más difícil cualquier tipo de cambio. Sin duda la industria petrolera, en una forma muy concreta de financiamiento de campañas, de ir posicionando líderes. O sea, está en el caso de Brasil con Bolsonaro, el caso de Trump está documentado, etc. Están metidos en las campañas, tienen sus actores políticos definidos y son los actores que finalmente les dan dando cuerda a las predicciones políticas que van teniendo. Porque acá siempre estamos hablando de un fenómeno muy multiescalar de construcción de ciudades, políticas estatales y desafíos globales, donde la única expresión global que tenemos son las conferencias de las partes, donde los estados tienen que tomar responsabilidades, y si te sale un presidente chiflado que se quiere salir del Acuerdo de París, independiente de las flexibilidades que tenga, todo se desmorona. Y si eso lo hace en un sector clave, como puede ser Noruega, haciendo como lo está haciendo, o Estados Unidos, o India con carbón,
vas jugando a tu favor y manteniendo esta estructura de producción sin ponerle muchos límites. Y aquí la industria petrolera no solo funciona como sentido de extracción, sino también las prestadoras de servicio, como el caso de Noruega, que tiene empresas a nivel mundial en exploración, en prestación de servicios de alto nivel de calificación, de los taladros, etcétera, que van marcando mucho la pauta. Es como el caso de Halliburton y Schlumberger, que bueno, son estadounidenses, pero que ellas son las que están metidas en el poder político, estuvieron en el caso de la guerra de Irak, por ejemplo, y son las que lograron hacer el negocio en esa pasada. Entonces, no es solo la extracción de petróleo como tal, sino una prestación de servicios para explotar en cualquier lugar. O sea, esas empresas, Halliburton y Schlumberger, trabajar en Venezuela con Chávez, y siempre están ahí. Entonces, siempre hay una posibilidad de acumulación que está muy articulada en los poderes políticos a niveles estatales, que no se puede perder de vista. Pero también no solo poder de lobby del sector minero, o sea, del sector petrolero, sino también las discusiones y las tensiones que se dan en torno a seguridad energética a nivel internacional. Cuando hay discusiones, un poco lo que está pasando ahora en Europa con la guerra de Rusia con Ucrania, que las discusiones de soberanía energética y un poco nacionalismo energético, visiones un poco más geopolíticas al respecto, también van limitando la posibilidad de que se haga una transformación sustancial en el sistema de generación energética, y eso también tiene que ver un poco con las disposiciones societales de tener un cambio en la relación de la energía en la sociedad dentro de una escala estatal o global, que eso no se puede ir dejando de lado. Si estamos dispuestos a correr riesgo, en el caso de Chile, a quedarnos años sin entrada de gas natural o carbón por producto de la sequía, si estamos dispuestos a correr esos riesgos, o cómo se van jugando esas discusiones, también juega un rol muy importante en cómo se van construyendo las políticas. Y yo creo que también, sin duda, la idea de imaginarios fósiles, de modos de vida, de la carbono neutralidad, también entran mucho en las discusiones, porque también el consumo tiene algo. Yo no estoy diciendo que haya que tomar esta alternativa centrada en el consumo para reducción de emisiones, pero sí la construcción hegemónica de un cierto modo de vida alto en carbono que pocas veces estamos cuestionando. El uso del automóvil, la suburbanización creciente, son todos con una incidencia muy importante en todas esas variables. Y a ratos ahora lo que pasa, por ejemplo, con las migraciones por amenidades hacia el sur, que de repente empiezan a aparecer formas de vida sustentables, pero que usan comillas sustentables o más cercanas a la naturaleza, pero que a la vez son muy altas en emisiones, porque todo se hace en vehículos, por las dinámicas de consumo que tienen los sectores medio y altos. Entonces eso también está generando un escenario súper imbricado y complejo respecto a cómo se va produciendo la reducción de manera efectiva. O sea, cómo penetras el discurso del cambio societal necesario para el cambio societal frente al cambio climático en los hábitos de consumo y en las prácticas cotidianas de las personas, es una pregunta importante en cualquier tipo de estrategia que tú quieras tomar. Entonces eso yo creo que siempre hay que ir teniéndolo en tándem y no puede ser dejado de lado. En esas tres arenas quiero ver lo que son las discusiones, o sea, lo que pueden ser relaciones de poder. La última de una manera más discursiva y en las otras dos de manera más explícita respecto a actores involucrados que han tenido una injerencia en esa política. Y el caso de Noruega es fascinante por eso, porque la extracción de petróleo no solo tiene que ver con discusiones de seguridad energética, sino también con financiamiento estatal, de pensiones y una serie de garantías sociales que tienen y proyectan sobre la base de los ingresos asociados a esa actividad, que como bien dijiste, el Estado tiene una participación mayoritaria. Pero también entra en ese tipo de variables, cosa que también entra en todas las discusiones de los petropaíses o petrocapitalismos o petrosocialismos, que proyectan modos o transformaciones materiales significativas en base a la explotación de hidrocarburos bajo las condiciones de mercado actual. Y pasando a la parte de las alternativas, que sin duda es la más compleja, porque aquí no hay respuesta, o sea, no hay respuesta tan concreta. Claro, hay un legado histórico, o sea, hay un legado tradicional, si uno va al caso de las teorías del desarrollo mexicana, el informe FUNEX, con un Enrique Leff joven trabajando en ese eje, el informe de Bariloche, que trataron de ser un poco críticas a lo que se iban haciendo como políticas de desarrollo y con una propuesta bien centrada en América Latina. La gracia que tenían todo, o el éxito que fue teniendo Bretton Woods y lo que fue el GATT posteriormente, la gracia que tuvieron es que sí ofrecieron un beneficio material para quienes participaban y quienes adoptaban esos principios. Y eso no puede dejar de lado, no puede ser un cambio esperado en la buena onda, sino tienen que haber esos compromisos, usualmente tienen que tener un cierto trade-off para los países que están más desaventajados en alguna u otra situación. En esos casos eran préstamos significativos, o sistemas de acumulación distintos basados en los acuerdos comerciales que se iban generando. ¿Cómo se entra eso en el cambio climático? Yo todavía no logro tener una salida como discusión.
pero sí creo que el sujeto histórico recae en lo que se puede hacer como movimientos sociales o como sociedad civil al nivel de cada país. Un poco haciendo eco al esto lo cambia todo de Naomi Klein, aquí cómo está organizado el sistema internacional para reducción de emisiones y los acuerdos, todo pasan por políticas estatales y acuerdos estatales. Si no logras tener de manera sistemática o en los países estratégicos sociedades civiles o movimientos sociales fuertes que logren hacer presión para esos compromisos, difícilmente vas a generar este acuerdo a nivel internacional. Van saliendo, pero muy poco. O sea, van saliendo muy paulatinamente. En Estados Unidos, ahora un poco tímido, con esta ala dentro del Partido Demócrata, en la elección ecuatoriana un poco con Yacu Pérez, quizás con el libro de Teatro Río Franco, que va dando un poco la emergencia de ese clivaje. En Chile va tocando un poco la tecla lentamente, pero sí yo creo que el sujeto histórico recae ahí y en la capacidad de cómo vayas interpretando o un sector obrero, o un sector de movimientos sociales, o una sociedad civil en un amplio sentido, logra tener influencia en distintos estados que tengan mayor compromiso o mayor responsabilidad frente a las emisiones, logran ir jugando ese partido. Yo creo que desde ahí finalmente es donde se te podría ir dando esta discusión de alternativa de manera más planificada desde lo centralizado, porque efectivamente hay muchas iniciativas a nivel local de comunidades net zero prácticamente autogestionadas con distintos principios de justicia ambiental, pero son experiencias tan aisladas que difícilmente logran tener un efecto agregado que es necesario para el desafío global que hay, que esa es la gracia del libro El esto lo cambia todo de Naomi Klein. Entonces, claro, si te puedes tomar esa iniciativa muy pequeña o incluso iniciativas de carbono neutralidad de las estas ciudades, no vas a ir sumando al ritmo que necesitas, por lo cual creo que sigue estando la discusión en cómo vas construyendo movimientos políticos de alcance que logren generar compromisos estatales, y eso que se dé en multiplicidad de lugares. O sea, tener un movimiento político internacional que logre posicionar esos temas. Ese sería el sujeto político. Sea quien sea, quien lo encarne. Me quedo con eso por ahora para no extender más, pero daba mucho la conversación. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por la interesante conversación. Ahora vamos a recoger palabras de los asistentes. Las asistentes, no sé si alguien quiere aportar con algo o preguntar. A mí me gustaría preguntar algo. ¿Tu nombre? Manuel Alfaro. Manuel Alfaro. Urbanización carbono neutral, la ecología política urbana de las ciudades bajas en carbono. Ese es el título, ¿no? Puedo hablar con honestidad, digamos. Creo que se basa en una sola área del saber, que estamos hablando de la carbono neutralidad relacionada con... Básicamente, mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es la actividad que desarrollamos nosotros en el día a día, que está relacionado, de hecho, con esta misma escuela, que más genera contaminación en todas las áreas? ¿Transporte? ¿No? Está lejos de ser transporte. Me podría decir minería, lejos. La minería acá en el Teniente siempre dice, no, nosotros contaminamos el 7%, pero hay otra área que contamina mucho más, y es la construcción. Significa el 34% a nivel global. Y el gran problema de la construcción es que no sabemos mucho cómo hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque la construcción está relacionada con explotación de árido, está relacionada con la energía que tú requieres para construir un edificio, está relacionada con todo esa energía. Ese vidrio se construyó de alguna forma. Entonces, en ese sentido, el título me parece como medio engañoso, porque si es de la política urbana, esa área debe ser 4 o 5 veces más grande que la transporte. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, efectivamente acá en Chile hay un área gigante para poder crecer en esa área. Voy a dar otro dato que solamente para que tenga como fidelidad el dato. Yo fui director de Servio muchos años. La gente no sabe. ¿Ustedes saben cuántas casas ha construido el Estado? ¿Cuántas viviendas? Uno tiene por qué conocer, posiblemente no es de acá. El 43% de todas las viviendas de Chile las pagó el Servio. El 43%, o sea, estamos hablando de que el Estado tiene la capacidad de, cambiando una política, de afectar a la mitad de las viviendas de todo un país. Francia acaba de cambiar la política en relación a las inversiones estatales y
obliga a que las construcciones que vengan desde el financiamiento estatales tengan una condición de por lo menos un 70% de ecosustentabilidad, que básicamente es trabajar con materiales como la madera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, y ahora que está muy de moda también el tema de la explotación de la madera, los edificios que se construyen en madera no son desde maderas nativas, son maderas creadas para, y tú puedes reforestar, entonces el ciclo sí efectivamente se quiebra. ¿Por qué? Porque tú pasas de explotar para hacer hormigón a plantar para hacer árboles para poder construir. Chile construye en sus mejores momentos el 10% de lo que se hace en madera en viviendas de un piso, a lo más. El 90% restante, como esto, ojalá que fuera como esto, porque la verdad es que es un edificio precioso, pero la verdad es que construimos en hormigón, harto ladrillo y otros materiales. Yo creo que sería súper razonable hacer una primera bajada también de eso. Porque como decías muy bien tú, nos pasa de que esos temas están muy poco sensibilizados. Cuando nosotros fuimos, por ejemplo, en un minuto a exponerle esto a la Cámara Chilena de la Construcción aquí en Chile, ¿qué dos personajes poderosos salieron? La gente que construía en hormigón, salió el dueño de Transex, el dueño de Cementos Melón, no, pero ¿cómo? Y los acereros, no, pero ¿cómo? O sea, no. Entonces, evidentemente vuelve al mismo encargo. ¿Quién se tiene que meter? El Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado es capaz de decir, bueno, ok, vamos a implementar tecnologías que hoy día Chile con ese 10% no construye nada en madera ni de tecnologías renovables, pues seguimos construyendo y destruyendo el mundo. Y si uno va a los países que tú mismo mostraste que son más carbono neutrales, han ido cambiando esa variable y hoy día ellos más o menos construyen el 70% de su edificación habitacional en madera. Y no es casual, porque no es lo que nosotros consideramos madera, que son estas vigas o cosas sencillas, es tecnología en madera. Entonces yo creo que, y solamente esa era mi acotación, yo creo que si hablamos de la urbanización carbono neutral, la ecología política urbana de las ciudades bajas en carbono, no puedo omitir la ciudad, cómo construyo la ciudad, cómo construyo la vivienda, cómo construyo la oficina, cómo construyo el elemento construido soportado por la trama urbana. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Porque finalmente todos los que en algún minuto hemos hecho un plano loteo, el 30% son las calles y el 70% restante son las edificaciones. Entonces tú estás dejando bajo esa mirada al 70% restante, que tiene mucho que decir. Hay ejemplos miles. A mí me gustó mucho cuando hablabas, por ejemplo, de las vialidades. Bueno, ¿cómo afectan las vialidades las ciudades más extensas? Porque los latinos tomamos decisiones de extender nuestras ciudades de manera dantesca. Los gringos nunca lo han podido resolver. O sea, en Estados Unidos hacen más pistas, pero es la carbono neutralidad solamente relacionada con la extracción. Y hay un cuadro muy fuerte que tú colocaste de que hoy día tenemos que extraer muchos más minerales de la tierra para poder producir la electromovilidad. O sea, en 30 años más también tendremos que evaluar cuánto destruimos el mundo por explotar litio. Porque abandonamos el petróleo y ahora necesitamos más red eléctrica. Pero insisto, mi único comentario es esa otra área, ese 70% de edificaciones o de cosas que también se pueden incorporar como, por último, un visto, porque creo que es interesante incorporarlo, fíjate. Me queda cojo el nombre, o lo otro es que uno cambie el nombre, que uno diga, no, sabes que yo me voy a dedicar al transporte dentro de esta trama. ¿Cuál es mi impacto en el transporte? Porque si para mí una habla de urbanismo es todo, es la mesa completa. Era eso. Gracias, Manuel. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar, Andrea y Pablo. Andrea, primero y después. Bueno, primero que todo te felicito, Felipe, por muy interesante tu investigación, muy contingente. El concepto de urbanismo climático es un tema que es muy, muy contingente y bueno, yo tengo una pregunta en relación a tu investigación. Yo sé que tú estás partiendo recién y esta presentación muestra de alguna manera una introducción a tu investigación postdoctoral, que son 3 años, ¿no? Entonces, te quería hacer una pregunta en relación a las variables que tú estás considerando, porque, ¿cuál es tu nombre? Manuel hizo énfasis en el tema de la construcción y yo también estaba pensando lo mismo porque
soy arquitecta y hago mi curso, bueno, yo hago un curso que se llama Patrimonio y Desarrollo Sustentable. Y en términos introductorios yo hablo del cambio climático, de todo lo que está sucediendo, y la importancia de la conservación del patrimonio en este contexto de crisis climática. Te quería preguntar si es que dentro de tu investigación tú has considerado lo que decía... ¿Cuál era tu nombre? Manuel. ¿Me puedes decir como quieras también? Manuel, sobre el rol de la construcción, de la industria de la construcción, considerando que en este contexto se habla de la necesidad de decrecimiento, que tú también lo mencionabas. ¿Cuál sería el rol de las preexistencias del entorno construido, que ya tenemos ciudades construidas, o sea, ya tenemos mucho construido dentro de las ciudades? ¿Cuál es el rol de las infraestructuras preexistentes? Porque tú hablaste de nuevas infraestructuras que puedan ayudar a este proceso de carbono neutral, pero ¿cómo las infraestructuras preexistentes, las edificaciones preexistentes podrían reutilizarse de manera adaptativa para poder generar esta urbanización carbono neutral y no pensar en cosas nuevas, o sea, en seguir emitiendo, o sea, seguir con las emisiones? Esa era mi pregunta, si es que lo has considerado. Gracias, Andrea. Damos la palabra a Pablo. Sí. Bueno, Felipe, primero también felicitarte por el nuevo trabajo, el nuevo desafío. Me gustó mucho con el tema de los metabolismos globales, y en ese sentido llevarte también quizá algo que no es tanto de tu área, pero sí yo creo que puede conectarse, que tiene que ver básicamente con las maneras en cómo vamos a enfermar y morir a través de la agudización del cambio climático, porque básicamente hay una amenaza real de que nos vamos a extinguir. Existe la amenaza, digamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo eso que mostraste tú respecto al urbanismo climático está tratando de adaptarse, ya sea a la amenaza de sequía, la amenaza de olas de calor, la amenaza de grandes inundaciones, para en el fondo afrontar estos nuevos procesos de salud y enfermedad que también nos van a afectar, aparejado por supuesto a todo lo que implica el cambio climático, y ahí ver cómo a nivel poblacional tú estás viendo el proceso de adaptación y desigualdades por supuesto entre el norte y el sur global al respecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora damos la palabra a Felipe para que responda las tres preguntas. Ya, muchísimas gracias, Manuel. Oye, no te agradecí igual, pero estuvo muy buena la presentación, me gustó mucho. No cometí ese... Estaba apurado, no sé. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Los tres comentarios súper interesantes y todos con puntos muy válidos respecto a lo que se puede considerar en el gran paraguas de lo que es la urbanización y la construcción de ciudades. La parte del sector de construcción, yo en lo personal siempre he querido poder tomarla, porque también, siguiendo la tradición de la ecología política, un libro clásico de Matthew Gandhi, el Concrete and Clay, que es la construcción de Nueva York y Londres, y el rol de la arcilla y el cemento en la producción de esas ciudades, y la implicancia socioecológica que eso va teniendo. Pero cuando uno toma la agenda en general, ya sea de los reportes y cómo se va bajando hacia la construcción de ciudades carbono neutrales, o sea, literal con ese concepto, los platos fuertes son los que fui mencionando. Hay una discusión importante respecto al concreto y el hormigón en las emisiones. Depende cómo el impacto que tiene ese 30 y tantos % que mencionaste, si considera la energía o no para producirlo, etcétera. O sea, siempre está la discusión técnica atrás, pero no está tan al centro de lo que es la agenda carbono neutral de estos organismos que fui mencionando. Carbon Neutral Alliance, C40, el Low Carbon City Development Program del Banco Mundial, etcétera. Entonces también yo me cuelgo del concepto de ciudad carbono neutral, porque es algo que está construido y hay un conjunto de actores que lo están defendiendo y van proponiendo este diagnóstico y recetas como lo fueron planteando. Entonces por eso traté de ser fiel a las tecnologías centrales que ellos van proponiendo para la construcción de estas ciudades carbono neutrales, y obviamente aquí la discusión para atrás es eterna, ¿sabes? La gestión de desechos orgánicos en las ciudades tiene una emisión, todo tiene el conjunto de actividades de las ciudades. Ese como todo urbano que mencionaste, efectivamente todo tiene una salida y una pata que tú puedes ir midiendo y monitoreando, pero tomé por una salida metodológica y por coherencia con el concepto de ciudad carbono neutral estos aspectos centrales, es decir, electromovilidad y generación fotovoltaica, o sea, transformación del sistema energético hacia fotovoltaico. La pregunta de las infraestructuras preexistentes,
súper interesante respecto a cómo se va gestionando. Y en general yo no he visto todavía casos que tú veas que vayan a hacer una demolición completa de un sector de la ciudad porque era mal hecho, o sea, porque era ineficiente en alguna dimensión. En general lo que hacen es recondicionamiento. Y lo que hay muy interesante en la discusión atrás es respecto a cómo los procesos sociales se van reconfigurando en torno a eso. Hay trabajo muy bueno en el caso de Seattle, por ejemplo, cómo se produce una gentrificación carbono neutral, producto de que van construyendo asentamientos carbono neutrales que usualmente tienen distancias de desplazamiento más reducidas hacia el trabajo, mejores conexiones de transporte público, sistema energético más eficiente, por ende usualmente pagas menos, y todo eso va siendo apropiado por grupos medios altos que tienen capacidad de pago versus otros sectores que finalmente empiezan a migrar de estas ciudades. Y eso está en el caso de Seattle súper interesante e ilustrativo en ese sentido. Entonces, pensar en lo que sucede con lo preexistente yo creo que es interesante, no solo en un sentido del patrimonio material, sino también en un sentido sociomaterial amplio y dinámico. Pero es súper interesante lo que sucede al respecto. Y el comentario de Pablo, el de enfermar y morir frente al cambio climático, yo creo que la pata que voy tomando como abordo la discusión de cambio climático tiene que ver más con mitigación que con adaptación, siéndose esta última área la que se hace cargo fundamentalmente de los efectos sociales de los desastres y las consecuencias del cambio climático. ¿Y por qué lo tomo eso? Y un poco en la misma respuesta al tema del sector de construcción. La carbono neutralidad y en general, si uno ve el gasto a nivel nacional de distintos países en políticas de cambio climático, es 80% a mitigación o 90% a mitigación y adaptación es mucho menos. O sea, la economía política del gasto de adaptación, siendo los trabajos de Mark Pelling, por ejemplo, que lo tiene bien trabajado a nivel global, es mucho menos y por ende es mucho menos visible en el paisaje urbano, en la transformación del medio construido. Por esa razón yo no me meto tanto con la parte con esa área. Hay una discusión que yo creo que es relativamente emergente, que es de la discusión de construcción de infraestructura resiliente frente al cambio climático, que también tiene que ser carbono neutral y una serie de condiciones que se van dando atrás. Pero en ese sentido, la experiencia cotidiana de la población frente al cambio climático, yo la veo en torno a las transformaciones del medio para reducción de emisiones más que nada, y no tanto para cómo ellos hacen frente a desastre asociado al cambio climático per se. Sí tomo el caso, obviamente, de las ciudades mineras y la exposición a contaminaciones y sobreexplotación de agua en contextos de escasez hídrica, y eso tiene una discusión de lo que es enfermar y morir, casi como una forma de sacrificio para el cambio climático, pero en esa área lo tomo nada más. ¿No? La parte de adaptación también, siguiendo un poco lo que es la agenda carbono neutral, va quedando un poco atrás, y si bien hay mucho escrito al respecto y casos por aquí y por allá, si uno ve el balance global de lo que se está haciendo en adaptación, es mucho, mucho menor a lo que se está haciendo en mitigación, donde ya estamos hablando de estas infraestructuras como la que mencionaba Martín, que son de captura de carbono en el aire y que son millones de dólares que se están invirtiendo para tener esas acciones de mitigación. Muchas gracias, Felipe, por tus respuestas. Podemos hacer una segunda ronda. Kai, no sé si alguien más se quiere sumar. Dame palabra, Kai. Gracias. Oye, Felipe, no, súper interesante, felicitaciones, tenéis 3 años de trabajo muy, muy entretenido. Y de hecho podríamos estar conversando toda la tarde, ¿eh? Se me ocurren muchas ideas, pero voy a tratar de concentrarme en quizás alguna más específica. La primera, me quedé primero cuando partiste como con tu oferta de que las ciudades son la solución del problema del mañana. Cuando terminamos quedé como con la sensación de que no era la solución, sino que era el problema. Entonces sentí que había como una relación entre la oferta y la propuesta que distaba un poco. Entonces ahí mi comentario es como yo entiendo que tú tenías una fase final dentro del estudio que es más propositiva. Y entiendo que eso iría en esa línea de esta oferta de ciudades, la salvación del futuro. ¿Ya? Entonces ahí no sé si lo podéis desarrollar un poco más, porque me parece que eso también es bien interesante para dónde vamos. El otro punto que no vi, no sé, a lo mejor lo estáis tratando, es como más de indicadores. Yo me imaginaba cuando mostraste el mapa de las huellas de carbono, yo dije, a lo mejor Felipe va a construir la huella de carbono real de Oslo, que me permita en el fondo definir cuánto de esa huella de carbono viene de Chile.
en el fondo, porque es la relación entre Noruega y Chile. Yo me acuerdo, a ver, también un poco hacia los mismos indicadores, que justo me tocó trabajar, que el problema es que estamos viendo solo un indicador, además, que es la huella de carbono, y ahí es donde viene que es difícil comparar también con las otras matrices ambientales y los efectos que está teniendo. O sea, el trade-off que se produce, abatimos carbono, pero estamos llenándonos de parque eólico, que quizás eso, cuál es cómo lo valoro, o cómo valoro no sé, por las minas. Y me parece interesante ver cómo tú estás incorporando otros indicadores que te permitan ir como verificando lo que tú estás planteando. Y el tercer tema, a propósito también de las ciudades, yo no sé cómo ocurre en Noruega, pero me pasó que estuve en Vancouver ahora, que también están como 50% de electromovilidad, tasas brutales, y conversando con la gente allá, se dio como un fenómeno bien parecido en Chile, esto de que la gente se está yendo, no sé si a parcelas, pero se está yendo de las ciudades porque puede teletrabajar y está buscando lugares con amenidades y todo. Entonces, lo que yo me imaginaba era también, un poco lo que pasa en Chile, que ya ha salido en las noticias, que tenemos todo Chile loteado de cierta manera, es también esta visión futura, esta urbanización nos puede llevar en el fondo a cambiar lo que es la imagen de la ciudad, a ocupar el territorio de otra manera, y no sé si eso también lo vaya a ver dentro de Oslo, porque había una parte que era la forma urbana, yo perdón si no lo capté bien, pero también está ocurriendo esta transformación, y no sé si eso también lo vaya a ver en lo que ocurre en Oslo o en Chile. Así que eso, y podemos estar conversando otro día más cosas, pero gracias, Felipe. Gracias, Kai, por tus comentarios. No sé si alguien más quiere sumarse a la segunda y última ronda de comentarios. ¿No? Ya, Felipe, te doy la palabra. Ya. Bueno, Kai hizo la pega por todos, porque me dio 3. Claro, o sea, lo que planteó al principio de tranquilo, las ciudades nos van a salvar, es un poco una ironía respecto a cómo se plantean todas estas discusiones de esta solución, este diagnóstico de así, tenemos una solución bien acotada y con eso nos salvamos. Y de ahí para adelante yo voy tensionando la idea para dejar en claro que las ciudades, al menos como las entendemos así, como la pelota de la bola de nieve tipo navideño, o como unidades súper discretas geográficamente que no se interaccionan con nada más, no tiene sentido en ese ángulo. Me gusta un poco tener un planteamiento de los procesos urbanos de una forma más amplia de interacciones socioespaciales o de relaciones multiescalares que te permitan ir entendiendo distintas formas de huellas de carbono, si lo quieres ir viendo en ese sentido. Y ahí un poco conectándolo con la siguiente pregunta, la idea de tensionar la huella de carbono de Oslo es súper interesante. Yo creo que hasta debe estar hecho, la verdad. Porque hay muchas, si uno va sumando las huellas de carbono de industrias que se hacen, huellas de carbono a nivel nacional y de distintas cuentas, puedes ir llegando a esa cuenta y probablemente con eso se desmorona el argumento de las métricas que están estableciendo las ciudades carbono neutrales en sus distintas iniciativas que suelen ser organismos voluntarios internacionales. O sea, Carbon Neutral Alliance, C40, todas funcionan así, ¿no? Si tú no cumples la meta no pasa nada, que es distinto a lo que pasa a nivel estatal, obviamente. Pero ahí también está la deuda respecto a cómo se va midiendo eso y la capacidad que tiene de dar cuenta de los desafíos. De los otros indicadores, yo creo que la pregunta clave es cuán capaces somos de disminuir o contener la extracción de hidrocarburos, de combustibles fósiles. Ahí está, esa es la madre de todas las batallas probablemente para el cambio climático, y ese debe ser un indicador, un poco conectándolo con lo que hablaba Martín antes, darle un poco también frente a la producción y el rol que va teniendo en cómo se va tomando una estrategia de adaptación en un sentido amplio al cambio climático. Y eso es un poco lo que se tiene que mirar, y no solo lo que estamos haciendo en términos de consumo y emisiones. Ese es el giro que se tiene que ir jugando. Porque al final las huellas de carbono como métrica resumen muchos tipos de indicadores transformados por un factor de conversión a toneladas de carbono. Y detrás de eso hay mucha información que se pierde y que uno a veces no lee, que también es interesante ir considerando, pero también es súper interesante el punto. Y de replantear las discusiones de la forma urbana, no lo tengo eso tan marcado. Me gusta la discusión viniendo de los estudios urbanos respecto a cómo estas nuevas formas de vida efectivamente ya se han ido documentando, tienden a ser formas de vida que reproducen estilos imaginarios altos en carbono, muy por el contrario de lo que se supone como sustentables y más armónicas con el medio ambiente.
y en el caso de Chile es tema por los loteos y las migraciones que tuviste post pandemia. Pero no me voy a meter tanto a esas formas espaciales emergentes, pero sin duda un tema muy importante para ver a nivel nacional, no solo por el tema de huella de carbono, sino también por conservación en general que se debe estar considerando. Pero no está per se. No, sí, era una idea más. Bueno, muchas gracias, Felipe. Estuvo bastante interesante toda la conversación. Gracias a todos y todas los que vinieron a participar de esta instancia. Nos dejamos invitados para la próxima jornada de investigación, que es el 14 de junio, con el profesor Roberto Mori. Su conferencia se llama Forma Urbana e Infraestructura Social, el anillo interior y el parque inundable de la Guada para un Santiago de Chile resiliente. Luego, el 28 de junio, está el profesor Giovanni Vecchio, y el 5 de julio, Francisca Bogolaski, que ya se fue, también investigadora postdoc del instituto. Así que nada, los dejamos súper invitados. Gracias, Felipe, por esta presentación. Gracias, Martín, a ti por los comentarios. Gracias, Valentina, por la organización. Esté muy bien. Muchas gracias. Oye, felicitaciones. Gracias.